Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije, después del corte comercial, vamos a tener una entrevista que es importantísima, porque vamos a hablar de un elemento en nuestro organismo, o de dos elementos en nuestro organismo, que son indispensables para la vida. Indispensables, ¿no? Y estamos hablando del sistema renal. Y para eso hemos traído a un especialista a nuestro programa. Tenemos el orgullo de tener con nosotros al doctor Santiago La Antigua. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, Miguel, por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Nos alegra mucho recibirte, nos enorgullece mucho recibirte y que nuestros televidentes conozcan y tengan de primera mano de un nefrólogo, porque él es nefrólogo internista, ¿ok? Y es experto en el tema de los riñones, ¿ok? Y este tema es sumamente importante. ¿Por qué? Ya lo vamos a ir conociendo durante el programa, pero vamos a tratar de aclarar todas las dudas y preguntas frecuentes que hay sobre el tema de la nefrología, que aunque no lo crean y les suene raro el nombre, son muchas, ¿ok? Y Santiago, para esta primera parte del programa, quiero que definamos qué son los riñones, por qué son tan importantes y qué funciones cumplen en nuestro cuerpo. Gracias. Mira, los riñones son dos órganos importantes, así como tú acabas de decir. Los riñones tienen infinitas funciones. La mayoría, por ahí muchísimas que aún todavía no las conocemos, pero que sí los riñones la hacen. Principalmente el riñón actúa como los riñones, son dos órganos pares, actúan de diferentes formas, regulando la ingesta y la eliminación de líquido, y a través de ella sirve como un filtro que purifica, que limpia todo el líquido del cuerpo, la sangre. Pues, todo lo que comemos, el organismo lo metaboliza, extrae de ella el néctar, las cosas necesarias, y de esa parte de la sustancia que ya no necesita, pues la elimina por el riñón, o la elimina por los líquidos, por la piel, pero generalmente ese 95% de todas las cosas que eliminamos las hacemos por los riñones. ¿Qué es lo que se elimina, doctor? Se elimina cantidades de sustancias. Principalmente se elimina creatinina, que es un método que se usa para medir la función renal. La creatinina es una sustancia que se desprende de la masa muscular y que sirve para, los fisiólogos la han adquirido para medir, estimar aproximadamente la función de cada riñón. Por eso, la creatinina es muy importante, porque reúne todas las condiciones, o casi todas las condiciones. No es la molécula perfecta, ya hay otras que son más perfectas, pero esa es la más práctica, ¿no? Entonces, el riñón elimina electrolitos, elimina mucha líquido, elimina sustancias de desecho. Las llamadas toxinas. Las llamadas toxinas, que son muchas. Entonces, el riñón regula el equilibrio ácido-base y mantiene el pH neutro, el pH adecuado para la función vital, para las funciones vitales. Entonces, por lo regular, el riñón elimina la cantidad de agua que tú no necesitas. Tú te puedes sentar, tomarte 5 galones de agua, y el riñón botará 4 o 5 galones de eso. ¿Por qué? Porque ya no la necesita. El riñón coge el agua que necesita, la demás la elimina. Pero no la va a eliminar de una forma amarilla. Vamos a suponer que cuando tú vas al baño y tienes 4 o 5 horas que no orina y va a hacer pipí, pues tú verás que en la loseta del inodoro verás una orina que se va a hacer amarillenta, muy amarilla, pues, con su color sui generis. Pero cuando tú vas a un colmado y te tomas 5 cervezas o 6, la primera será amarilla, la segunda menos amarilla, y ya la última será agua. ¿Por qué? Porque el riñón es sabio, va a eliminar lo que tiene de más. ¿Qué es lo que tiene de más? El líquido. Entonces, se va a quedar con los electrolitos y eliminará el líquido, va a eliminar el líquido. Entonces, por eso la orina se va a ver
muy clara porque no tiene los electrolitos ni la sustancia tóxica porque los riñones no la van a botar. Entonces, doctor La Antigua, es más sano orinar claro que orinar oscuro. O sea, eso implica alguna, o simplemente es algo que el riñón hace según su necesidad. Siempre es bueno decirle a la población que miren su orina. Siempre es bueno de ver de qué color usted está orinando. Igual las heces. Cuando usted va al baño, usted tiene que ver, o darse cuenta en el papel, si va a un retrete, de que usted está haciendo una caca amarilla. Igual la orina, si va al baño, tiene que ver de qué color usted está orinando. Y preferiblemente, cuando usted se levanta por la mañana, que usted no ha tomado agua, usted ve una orina amarilla, color ámbar. Esa es la amarilla, esa es la orina que debe excretarse por la mañana. Ahora, luego usted, en el camino del día que se va a hacer ejercicio, que se toma 1 litro de agua, pues esa orina va a ser será más clara. Oye, ¿por qué? Porque el organismo elimina las cosas que tiene de más. ¿Qué es lo demás? En este caso, el líquido. Cuando el cuerpo se rehidrata, pues no va a eliminar una orina concentrada, va a eliminar una orina bastante diluida y se va a ver blanca, de color del agua. Y eso es lo normal. Cuando esos mecanismos se pierden, la capacidad de concentración del riñón, ya eso es un signo que usted lo puede considerar como una anomalía. Ya eso hay que investigarlo. Y la densidad urinaria es lo primero que se pierde. Cuando usted ve un examen de orina que dice densidad urinaria 1020, 1018, esa es la densidad urinaria normal. Cuando usted tiene una densidad urinaria por debajo de 1005, pues ya eso indica que el riñón ha perdido su capacidad de depurar, de eliminar solutos. Y eso es importante saber. Ok, excelente. O sea, fíjese qué importante es el hacerse su examen de su uroanálisis. Yo creo que el examen de orina lo hace en cualquier parte, por muy atrasado que sea ese campo. Yo digo que hay varias cosas: un hemograma, un examen de orina, una radiografía de tórax y un electro. Eso es básico para diagnosticar el 85% de todas las enfermedades, porque la orina, como decía un profesor hace mucho tiempo, es el reflejo de todo lo que anda por dentro. Así mismo. Con la orina tú puedes darte cuenta de tantas cosas que quizás una gente que no tenga el conocimiento, pero la orina dice muchas cosas. Claro, hay libros medievales, clásicos, renacentistas, de todas las épocas. La orina ha tenido que ver con nuestra salud directísimamente. Es un reflejo de la salud. Entonces, tengo varias preguntas como la que le hice al principio, ¿no? Entonces, esta de la concentración de la orina. Y la otra es que hay diferentes tipos de orina, en el sentido de que la gente se plantea a veces por ejemplo, hay gente que orina con espuma, hay gente que orina con un olor fuerte, hay gente que orina con una oscuridad más. Entonces, ¿qué significan todas estas cosas? O sea, ¿son reflejos de algo? ¿Es normal que mucha gente...? Sí. Es un reflejo de que hay una enfermedad que está detrás y se está manifestando por la orina. Por ejemplo, con una orina tú orinas con espuma, con mucha espuma, porque es normal, como yo le decía fuera de cámara, que cuando tú orinas y tú eliminas un poquito de espuma en la orina que rápidamente desaparece de la taza del inodoro, pues eso no es nada, eso es normal, es quizás por la presión de la orina al caer en el agua, hace espuma, como un agua que cae en una tina que hace espuma pero luego desaparece. Claro. Cuando tú tienes una enfermedad renal, la mayoría de las enfermedades renales se manifiestan con proteinuria o con hematuria o con coluria. Entonces, esa hematuria, cuando la orina es color negro o color rojo o hace mucha espuma, eso puede ser la causa de muchas enfermedades que puedes tú padecer y que tú no te das cuenta, porque las enfermedades renales dan síntomas muy tardíos. Cuando una enfermedad renal viene a dar síntomas, tiene que estar en un estadio 3 o 4 o quizás 5, que es el estadio final de cualquier enfermedad renal. Entonces, con insuficiencia renal, porque hay la enfermedad renal, la hay con insuficiencia renal y la hay sin insuficiencia renal.
Cuando tú tienes proteinuria en orina y tu creatinina está normal, pero hay una proteinuria mayor de 300 miligramos en una recolección de proteína orina 24 horas, sostenido, que tú le haces 2 o 3 pruebas y da por encima de 300 miligramos en una recolección de proteína orina 24 horas, eso indica que tú tienes una enfermedad renal establecida, y que tienes una creatinina normal, pero ya tú tienes una enfermedad renal, claro, sin insuficiencia renal, porque cuando sube la creatinina es que ya tú entras en insuficiencia renal. Entonces, una manifestación de que tú tienes una enfermedad renal es que tú botes sangre por la orina, ya sea sangre macrohematuria, o sea, que tú la veas que la orina salga colúrica o salga teñida de sangre, o mucha proteína en la orina. Eso indica que hay un daño en el riñón y esa es la manifestación clínica. Entonces hay que investigarte. Debe ir a su nefrólogo, al internista o al nefrólogo para buscar ayuda. Y es muy importante, Miguel, es muy importante ir a tiempo, no dejarlo para más tarde. Cuando se tiene una enfermedad renal, mientras más temprano tú vas al médico, pues hay mayores posibilidades de descubrir lo que tú tienes y de ponerle tratamiento. Las enfermedades renales hoy en día se tratan y se curan. Cuando tú tienes una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad glomerular, que es una afección del riñón, primario o secundario, entonces, y tú vas a tu médico, se te pone tratamiento, hay tratamiento para detener o enlentecer la enfermedad o curar la enfermedad, como por ejemplo, hay un caso que sonó mucho, una niña de una joven hija de una persona famosa que ella hizo un síndrome nefrótico. Sí. Y fue tratada y se trató y la paciente, hasta donde yo tengo entendido, está curada. ¿Por qué? Porque fue a tiempo, se le dio el tratamiento, se le practicó una biopsia de riñón y eso dice qué tipo de enfermedad tiene y qué tratamiento ya el médico le debe poner. Entonces eso frena totalmente la pérdida de la proteína en la orina. Oye. Excelente. Entonces, esto es muy importante porque además con el examen de orina, gracias a Dios, se pueden detectar muchas de estas cosas a tiempo. Muchas de estas cosas. Porque es muy sensible, ¿no? Sí, hay muchas enfermedades glomerulares que son primarias, estas son las que son propias del riñón, que no hay otra enfermedad que la está causando. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico produce una nefritis lúpica. Sí. Pero hay pacientes que tienen lupus que no hacen nefritis lúpica. Hay unos marcadores específicos que te anuncian que puede ser que esa paciente con lupus vaya a padecer nefritis lúpica y vaya a desarrollar una enfermedad renal secundaria, una glomerulopatía secundaria a nefritis lúpica. O también la diabetes. La diabetes puede producir una enfermedad renal diabética, puede producir lo que se llama nefropatía diabética, que son unos daños estructurales que se producen en el riñón y en todo el cuerpo, no solamente en el riñón, en la retina, en los órganos blancos como el corazón, el lecho vascular, la retina, los riñones. Entonces, eso produce en el sistema nervioso periférico. Entonces, eso produce ese aumento sostenido de la glicemia en sangre, produce esos daños en esos órganos. Y es importante controlar la glicemia y que el paciente que tenga diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, debe ir a su médico de cabecera, a su diabetólogo, a su internista, a su nefrólogo, por lo menos 3 o 4 veces al año, para llevar un control. Sí, es muy importante, ¿no? Porque como tanto el aumento de presión como el aumento de azúcar hacen el daño en nuestro medio, ¿no? La diabetes es la causa número 1 de insuficiencia renal crónica terminal, de los pacientes que están sentados en esa silla de hemodiálisis recibiendo la diálisis, su riñón artificial. Y la segunda es la hipertensión. La hipertensión es una causa importante de falla renal crónica, de enfermedad renal que lleva. Hay países que la hipertensión es la causa número 1 de insuficiencia renal. En nuestros medios, nosotros somos
el negro tiende a padecer más de diabetes, ¿ves? Y también de hipertensión, o las dos cosas. Entonces eso hace, con más razón, si tú tienes una presión controlada, una diabetes controlada, tú puedes fácilmente caer en insuficiencia renal crónica. Y nosotros, las personas de raza negra, tenemos mayor predisposición a padecer de enfermedad renal. Claro que el paciente negro tiene, después que cae en diálisis, tolera mejor la enfermedad. No es que no le vaya mal, pero comparando con el caucásico, el negro tiene mayor posibilidad de durar más tiempo. De durar más tiempo en diálisis, ¿no? Exacto. Antes de entrar a la diálisis, precisamente la diálisis es cuando el riñón está fallando. Entra en estadio 5, ya ¿verdad? que el riñón prácticamente se detiene. Pero entonces, claro, hay mucha gente que dice, por ejemplo, yo he escuchado mucho colmado, en papás que le dicen a los hijos, a las hijas, señores mayores, eso no importa que el riñón sufra porque tú tienes dos. No. Y nada más, o sea, que si uno se daña, el otro se te queda ahí bueno. Ajá. Mira, Miguel, las enfermedades renales, cuando se daña un riñón, es raro que se dañe uno, a menos que no sea un cálculo, un trauma, es raro que se dañe solo el riñón. Usualmente, exacto, cuando son secundarios a enfermedades sistémicas, se dañan los dos, porque como te decía, es como el tren delantero de un vehículo, corren la misma distancia. Si se te daña una caja de bola o una bola esférica de un lado y tú arreglas solamente la de ese lado, a los 2 o 3 meses te va a dañar la otra, porque tú pasaste por los mismos sitios y tienes el mismo tiempo y el mismo uso. O sea, se dañan las dos al final y al cabo. Entonces así sucede con las enfermedades que afectan al riñón y que producen daño secundario al riñón. El riñón se daña los dos. Entonces, incluso cuando se va a hacer una biopsia de riñón, usualmente se hace la biopsia del riñón izquierdo y se toma uno. Entonces, pero esa muestra es igual para los dos, porque deben estar afectados los dos en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad le afecta a los dos. Exactamente, porque es importante aclarar que uno no tiene un riñón de repuesto, los dos están funcionando. Los dos están funcionando. Oye, ahora, cuando se te daña un solo riñón, vamos a suponer porque se produce una obstrucción de un lado, por ejemplo, de un cálculo, o tú tienes un trauma y te produce infección y hay que hacerte la nefrectomía, así se llama, sacar el riñón. Tú puedes vivir perfectamente con un riñón, pero claro, ese riñón lo que hace es que se hipertrofia para compensar la ausencia del otro, porque va a hacer el trabajo doble, el riñón se hipertrofia y aumenta su función. Entonces eso es lo que sucede. El paciente trasplantado también funciona con un solo riñón, porque los dos que se quedan ahí, cuando se te hace un trasplante de riñón, esos dos riñones se quedan ahí, sí, en tu fosa ilíaca, en tu fosa renal posterior, pero te ponen el riñón aquí adelante. Entonces ese riñón también se engrandece para hacer la función de esos dos riñones que están ahí y no están haciendo nada. Digo, entre comillas, no están haciendo nada, porque siempre ellos hacen algo, porque el riñón la función no se pide así, cero, algún tipo de función hacen ellos, por eso se dejan, porque tienen funciones hormonales, tienen muchísimas funciones que ayudan a la homeostasis del paciente con enfermedad renal. Excelente. Entonces, usted hablaba ahorita de estadios, ok, que el estadio 5 era el peor y que, sí, indicaba que el riñón tenía un daño permanente. Sí. Entonces, ¿cómo se puede ir dañando un riñón? O sea, ¿cómo una persona daña un riñón? Yo creo que eso tenemos que... La primera función, vamos a pensar que tú eres un paciente diabético. Cuando un paciente tiene 10 o 15 años, cuando una persona es diabética, para dañar el riñón necesita por lo menos más de 10 años de una hiperglicemia no controlada, de una diabetes descompensada. Entonces, el aumento sostenido, eso es lo que produce el daño renal. Si el paciente está bien controlado, si el paciente se toma
se somete a buena dieta, a ejercicio, modificación del estilo de vida, tratamiento. El paciente nunca padecerá de enfermedad renal por diabetes. Igualmente la hipertensión. Cuando un paciente se toma todo su medicamento y va al cardiólogo 3 o 4 veces al año, rara vez va a tener alguna repercusión cardíaco, renal, de la presión arterial. Entonces, cuando un paciente diabético, por ejemplo, hay una escala, que se llama, un escritor que escribió algunos estadios del daño de la diabetes por la hiperglicemia. La primera manifestación de ese daño renal es la hiperfiltración. Okay. Que el riñón elimina más orina, tiene una hiperfunción. ¿Para qué? Para compensar esa carga, esa carga de daño renal producido por la diabetes. Entonces, cuando el paciente tú vas al médico, es diabético y tiene una creatinina que en vez de ser 0.8, tiene una creatinina en 1.05, o sea, que el riñón está filtrando. Esa es la primera manifestación, es el estadio 1 de la enfermedad renal, de la enfermedad renal descrita por Mogensen. Entonces, luego se añade la proteína en orina. Tiene buena función, pero hay proteinuria. Proteinuria mayor, normalmente, si tú vas al baño en 24 horas, si te mandamos a recolectar la orina, tú podrás botar menos de 150 miligramos de proteína en orina 24 horas. Pero cuando tú botas más de 150, pero menos de 300, se habla de que hay microalbuminuria. Esa microalbuminuria traduce de que es ideal que se inicie la modificación de tu estilo de vida y que se le ponga tratamiento a esa microalbuminuria. Si sigue pasando el tiempo y tu hiperglicemia siempre elevada, entonces tú vas a entrar en macroalbuminuria. O sea, que cuando tienes una proteína en orina 24 horas, mayor de 300 miligramos, ya se habla en varias muestras, se habla que tú tienes una proteinuria, una macroalbuminuria ya establecida, una proteinuria establecida. Entonces, con más razón se requiere tratamiento para eso, tratamiento para frenar la proteinuria, controlar los niveles de glicemia, de azúcar, bajar la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un marcador que sirve para decir qué tan bueno es tu tratamiento en la diabetes, qué tan bueno ha sido tu tratamiento. Y los fisiólogos, los expertos recomiendan que si tú eres diabético y tienes una hemoglobina glucada o una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, eso es lo ideal, esa es la meta, que todo paciente diabético tenga una hemoglobina glucosilada por debajo de 7, o si el paciente tiene una cardiopatía isquémica, no se puede bajar tanto. 8. Okay. Es mejor dejarla por debajo de 8, porque no sea... y la presión también. Una gente que tenga una falla cardíaca, una cardiopatía isquémica, o sea, que su vaso de corazón se le estrechen, y no es bueno que controlen, que bajen la presión tanto. La presión es buena siempre mantenerla un poquito alta, sí. Porque eso puede aumentar más la cardiopatía isquémica. Exactamente. Pues la diabetes es así también. Una diabetes, una hemoglobina glucosilada muy bajita, una glicemia muy bajita, porque la hipoglicemia hace más daño que la hiperglicemia. La hipoglicemia, y hoy en día hay una serie de medicamentos que lo tenemos en el mercado que ayudan a controlar el azúcar sin hipoglicemia. ¿Ves? Son muy caros todavía para nuestra población, la mayoría, las ARS no las cubren, y eso realmente es una calamidad, porque son medicamentos de primera que te ayudan a perder peso, a bajar no a bajar el azúcar, a controlar tu glicemia, y también a mejorar otros órganos, también sirven para perder peso. Entonces, esos medicamentos, lamentablemente, en nuestros medios, la compañía de seguro no lo cubren. Eso es lamentable. Pero claro, hay buena perspectiva para la diabetes en el futuro con esta serie de medicamentos. Se siguen descubriendo otros.
y eso es positivo para nuestros pacientes. Exactamente. Entonces, cuando ha pasado todo esto, llega el momento en el que el riñón ya no es capaz de responder y hay que ir a la hemodiálisis, que mucha gente, el que le ha tocado saber que es perfectamente al familiar, si tienen algún familiar, Primero pero el que va no tiene idea. Hiperfiltración, luego proteinuria, luego el paciente se hace hipertenso. Luego de la etapa de la proteinuria, el paciente se va haciendo hipertenso secundario a la diabetes, ¿ves? Porque las arterias se van dañando, ¿ves? Entonces, los vasos sanguíneos tienen la capacidad de contraerse y de relajarse. Entonces se van poniendo duro la capa, el endotelio, la capa muscular de los vasos sanguíneos. Y todo eso también va sucediendo en el riñón. Esos vasos, esos capilares glomerulares van perdiendo funcionabilidad y van eliminando proteinuria hasta el momento que el riñón se colapsa. ¿Ves? La fibrosis coge el riñón y lo tapa. Como el filtro se va fibrosando, entonces ¿qué hace? Que se va tapando, se va perdiendo la función del riñón. Y ahí, en ese caso, entonces ya que la función renal cae y se va a un estadio 5 y ya necesita ayuda de terapia sustitutiva. Claro. Cuando el paciente está en insuficiencia renal estadio 5, que el filtrado glomerular, que es de 120, pasa a menor a 15 o menos, entonces ya necesita la ayuda de terapia, ya sea en su modalidad diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, que es una modalidad también de tratamiento que hoy en día en nuestro país va increciendo, va cada día, ya la gente va buscando ayuda y es ideal porque te da mucha facilidad de moverte. Tú te puedes ir a pescar en tu yate por 5 días y tú mismo puedes dializarte en tu yate. O te puedes ir a Estados Unidos de vacaciones y te lleva, y allá la compañía te manda donde tú vas a estar, te manda tu tratamiento y tú lo puedes hacer tú mismo en la casa. Claro. Y también la hemodiálisis, la diálisis peritoneal ayuda a que el paciente que vaya a trasplante llegue en mejor condiciones porque la función renal residual va mucho mejor. El que está en hemodiálisis pierde su función renal residual. A los 7 o 8 meses ya el paciente no orina nada. El que está en diálisis peritoneal hasta los 5 años está orinando y tiene una función renal residual mucho mejor. Y eso es muy bueno y no te afecta al corazón. La máquina de hemodiálisis hace que el corazón se haga más grande porque tiene que luchar contra la bomba de la máquina. Y eso, el corazón va cargando un poquito más pesado y se va agrandando y puede entrar tú en una insuficiencia cardíaca. Pero en la hemodiálisis, en la diálisis peritoneal, eso no sucede. Lo ideal es que el paciente llegue a diálisis peritoneal y va a tener más beneficio si se va a trasplantar. El trasplante, un paciente que entre en insuficiencia renal crónica y cae en estadio 5 en hemodiálisis, lo ideal es que el paciente antes de los 2 años se trasplante. Si se trasplante antes de los 2 años, ese trasplante será más exitoso porque el organismo está más cuidado. Excelente. O sea, estamos claros en lo que hace la hemodiálisis, gracias a Dios, ¿no? Pero quiero que la gente entienda más. Una máquina que realiza la diálisis a una persona, ¿qué le hace? O sea, ¿qué hace la máquina por la persona? Bueno, mira, la máquina tiene agua, líquido, que va en una dirección. Y tiene otro líquido que tiene la sustancia que tú necesitas en otra dirección. O sea, y eso lo divide una membrana dentro del filtro. Eso lo divide una membrana permeable. Entonces, esas dos corrientes van en direcciones opuestas. Y esas dos corrientes es dividida por esa membrana permeable. Entonces, ¿qué pasa? La sangre, ¿qué lleva? Lleva cargados tóxicos. El líquido que va por la vía contraria tiene la sustancia que la sangre necesita. Entonces se hace ese intercambio. En esas 4 horas, porque son 4 horas que debe dializarse el paciente 3 veces por semana.
Eso es lo que se ha calculado. Que nunca va a sustituir. A ti tus dos riñones están dializando. Claro. Las 24 horas, los 365 días a la semana, están tus dos riñones dializándote. Entonces, por razones prácticas, se cogen 4 horas, 3 veces por semana. Entonces, debe ajustarte a eso. Ya sea aquí, donde quiera que tú estés. La diálisis peritoneal es más fácil porque tú la puedes hacer donde tú estés y es práctica. La hemodiálisis tiene que ir a una, aunque hoy en día hay ya diálisis ambulatoria, que te la llevan a la casa. Pero aquí no hay, ¿no? No, todavía no. Pero ya en los países desarrollados hay diálisis, O sea, que hay hemodiálisis. es cuestión de tiempo. Diríamos así, y si la ciudad y si la seguridad social lo permite. Claro. Porque acuérdate que la seguridad social está en manos de los banqueros. Sí, pero bueno, les conviene que estemos saludables, ¿no? Exacto. Doctor, aunque no lo creas, se nos acabó el tiempo. Y a mí nos faltó muchísimo Bueno, eso deja la puerta abierta, ¿verdad? Exactamente, le iba a decir eso mismo, que lo esperamos tener en otra edición de nuestro programa. Yo creo que no hemos hablado ni un 5% de lo que hay que decirle a la gente. No, porque de hecho nos faltó hablar de si los medicamentos dañan o no dañan el riñón, etcétera, etcétera. Hay medicamentos que sí, pero en general los medicamentos no dañan los riñones. Hay medicamentos que sí pueden dañar el riñón, que la gente lo toma, va a la farmacia y lo pide y se lo toman. Como si fuera... Como los AINES. Exactamente. Pues, hacen mucho daño al riñón. Por eso, entonces, en una próxima entrega podemos hablar de eso porque también es muy importante para la población. Y le agradecemos muchísimo, de verdad, que haya compartido todo este conocimiento con nosotros. Sé que a la gente le ha ayudado mucho, le ha puesto... Y yo lo que espero más que todo es que les haya sembrado conciencia, ¿no? Doctor, una pregunta. Si yo quisiera verme con usted, quisiera verme con un experto en el tema renal, el tema del riñón, ¿dónde yo lo puedo conseguir? Yo estoy en el Centro Médico UCE, cuyo teléfono es el 809-565-2699. Ahí estoy de 10 de la mañana hasta más o menos 2 de la tarde. En Corazones Unidos tengo una consulta a partir de las 3 de la tarde, de lunes a viernes, en ambas oficinas. Y se comunican conmigo a Corazones Unidos llamando al teléfono principal de Corazones Unidos y allá que quieren hablar, con mi secretaria, la secretaria del doctor Santiago La Antigua, y con mucho gusto la transfieren allá. En Corazones Unidos es por cita. Ok, excelente. En Centro Médico UCE por orden de llegada, y pueden ir a cualquier día de lunes a viernes. Excelente. Bueno, doctor, entonces ya saben dónde encontrar al doctor Santiago La Antigua, que es nefrólogo y es internista también, ¿no? Y ustedes, amigos televidentes, ya saben dónde encontrarnos acá. Recuerden que este programa se transmite los sábados en AME 47 a las 10 de la mañana, los domingos en Carevisión a las 11 de la mañana, y también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Viva Mejor RD, donde podrán encontrar todos los temas que hemos tratado en los últimos años y disfrutar o recordar o transmitir este conocimiento que es tan necesario para todos. No se vayan, que seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.